Nosotros vamos a hablar ahora de naturaleza. ¿Por qué? Porque acampar en zonas prohibidas, bañarse en ibones o llevar sueltas a las mascotas, no es la primera vez que lo decimos, son algunas de las prácticas que no deben hacerse en montaña y que, Mariano, seguimos viendo pues con mucha frecuencia. ¿Por qué? Pues yo creo, Vanessa, que en la inmensa mayoría de los casos quiero pensar que es por desconocimiento. Porque la gente lleva, por ejemplo, a sus mascotas sin atar, sabe que está en un espacio natural protegido, pero a lo mejor no sabe si se encuentra dentro de la linde o está en ese pequeño margen. Quiero pensar que es por desconocimiento, pero luego, por desgracia, también hay comportamientos incívicos y casos que se siguen viendo que son bastante Lo de bañarse. lamentables. Bañarse en ibones, acampar en zonas que están prohibidas. El mensaje no termina de llegar porque vemos casos que son totalmente, como digo, incívicos. Siempre lo hemos comentado que debemos cuidar la naturaleza como si fuera el jardín de nuestra casa y en muchas ocasiones no se cumple así. Entonces tenemos que seguir incidiendo y reincidiendo en estos aspectos que al final no hacen más que abogar por la conservación del medio ambiente. Porque, por ejemplo, lo de bañarse, lo hablábamos hace poco, lo retomamos, pero es algo tan fácil entender que puede afectar a la fauna y la flora como el perfume que llevamos, la crema solar que nos ponemos. Claro. Al final, la rana pirenaica, por ejemplo, puede resultar afectada. Pero si es que encima es incómodo, si es que las aguas de los ibones es que es hielo líquido, es que están muy frías, es que no apetece, es que son inaccesibles, tienes que caminar en ocasiones tienes que caminar durante muchos minutos. Sí. Siempre pongo el ejemplo, el ibón de Ordicuso, que está por encima del balneario de Panticosa, pero si tienes las piscinas de Panticosa, que tienen unas vistas a Peñatelera que son una preciosidad, no te metas en los ibones, no te metas en los ibones. Bueno, vamos a saludar ya a Francisco Gómez, él es director del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo en Huesca. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando ahora junto con Mariano Navasco, es que con frecuencia vemos perros sueltos en espacios protegidos. ¿Cuáles son las consecuencias reales de llevar a las mascotas pues, sin atar para la fauna autóctona y también para los ecosistemas? Bueno, pues a ver, el tema de los perros sueltos es un problema que vemos de manera continua en el medio natural y preferentemente en los parques naturales. Estos espacios protegidos o incluso el Parque Nacional de Ordesa tiene su propia reglamentación que prohíbe de manera expresa que los perros anden sueltos. No se prohíbe que accedan, pero sí que anden sueltos. ¿Por qué? Porque la interacción de estos perros sueltos con la fauna silvestre, tanto cinegética como fauna silvestre que se encuentra incluso en algunos casos protegida, puede dar lugar a que se les afecte sobre los ciclos vitales de reproducción y de cría. Luego también hay que tener en cuenta que hay otro tipo de fauna, que es la fauna ganadera, el ganado formado a base de ovejas, de vacas, de caballos, que los animales, en su afán de jugar, probablemente los perros que llevamos o que lleva la ciudadanía, se pongan a jugar con ellos y lo que consiguen es que se espanten, que corran y que creen incluso accidentes. Ya no hay que decir tampoco la posible enfrentamiento entre los perros guardianes de esos ganados con los perros, digamos, domésticos ciudadanos de los ciudadanos que pueden generar problemas. Entonces, el consejo que queremos dar desde Medio Ambiente, desde el medio natural, es que todos estos perros, cuando acudamos al medio natural, los llevemos atados porque disfrutaremos todos los usuarios y el titular del dueño del perro podrá estar más tranquilo con el perro atado y cercano a él. Francisco, buenas tardes. Hay sanciones, ¿no? Después de esos avisos y esas atenciones, sí que se suele sancionar a las personas que no cumplen las normas, en este caso vinculadas a las mascotas, ¿no? Sí, buenas tardes, Mariano. Es decir, aquí en el Servicio Provincial venimos recibiendo bastantes denuncias por parte tanto de la Guardia Civil como de los agentes para la protección de la naturaleza de actividades que muchas veces por desconocimiento y otras veces por actividades incívicas los perros andan sueltos, transitan sueltos por los parques naturales y por los parques nacionales. Estas infracciones que están recogidas en la Ley de Espacios Naturales Protegidos de Aragón tienen la característica de infracción leve y están sancionadas con un importe de 100 euros. Hay una confusión también muy habitual que es la de acampar y pernoctar, pero no en todos los sitios se puede hacer, ¿verdad? Ahora, la acampada como tal, entendido como acampada, el hecho de pernoctar, de dormir en el medio natural utilizando cualquier elemento para guarecerse. Y ahí podemos entender tanto tienda de campaña, como autocaravanas, como incluso un propio saco de dormir. Es decir, la acampada como tal, libre, está prohibida en Aragón. Se puede acampar,
pero tienes una acampada regulada, es decir, notificada a las entidades locales como las comarcas, diciendo acampadas itinerantes, acampadas de alta montaña, acampadas colectivas, por ejemplo, de más de 3 tiendas y más de 9 personas. Esas están permitidas, pero claro, hay que tener en cuenta que existe una normativa que tenemos que cumplir todos, sobre todo por seguridad de los propios ciudadanos que están realizando esa actividad. Tienen que acampar lejos de zonas inundables, lejos de láminas de agua, a más de 100 metros, pues para evitar posibles afecciones de inundaciones, lejos de líneas férreas, de vías férreas, de líneas eléctricas, de zonas de captación de agua para municipios. Es decir, existe una reglamentación que tiene la finalidad de conseguir que todos disfrutemos del medio ambiente y que quien lo disfrute de una manera segura. Otra de las negligencias, Francisco, más habituales, lo estábamos viendo ahora en las imágenes cuando nos estabas hablando de esta normativa, es la de bañarse en los ibones. Pues sí, la verdad es que cuando vamos al campo o al monte, pues vemos esa lámina de agua y nos apetece refrescarnos. Pero hay que tener en cuenta que los ibones son unos elementos naturales, unos ecosistemas muy frágiles. El periodo vital, digamos, hábil para que la fauna y la flora que está ahí presente se desarrolle y pueda, digamos, defenderse frente a perturbaciones es muy escaso. Entonces, al ser tan sensibles, tenemos que evitar la presencia del ser humano y, sobre todo, como habéis comentado antes al principio, que con nuestras cremas, con nuestros protectores solares, al bañarnos ahí dentro, esa capa de aceite se va a quedar en la superficie del agua y va a afectar a esa fauna y a esa flora. Entonces, desde la Administración, en determinados sitios se ha prohibido los baños. Recientemente, a principios de año, se reguló la acampada y el baño en el entorno de los ibones de Anayet, y luego, de manera genérica, en cualquier curso de agua en el Parque Nacional de Ordesa se encuentra prohibida el baño. En el resto es recomendable y ahí hay que, digamos, tender y brindar el favor de la ciudadanía en que no realice los baños en esos lugares tan emblemáticos, pero a su vez tan sensibles a las afecciones del ser humano. Francisco, pues muchísimas gracias por atendernos esta tarde en Conexión Aragón. Seguiremos muy pendientes, por supuesto, de cómo evoluciona este verano y esperemos que esos actos incívicos pues, que se reduzcan lo máximo posible, porque desaparecer es complicado, pero que se reduzcan. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Decíamos, por ejemplo, otro de los que íbamos a hablar, si es orgánico se puede tirar. Aquí todo es orgánico. Claro, es no, que porque, tenemos... bueno, más de una vez hemos visto esas imágenes de que salen a la montaña, muchos de ellos voluntarios, a recoger esa basuraleza que le llaman, y son kilos y kilos lo que se recoge. Y lo que ya se ve en el aneto... Toneladas y toneladas. A mí me hace mucha gracia lo de la peladura de una fruta, de una naranja, de un plátano, las cáscaras de unos frutos secos. No, es que esto es biodegradable, ya, pero si estamos todos sentados en la orilla del ibón y empezamos a tirar cosas hasta que se degraden, pues obviamente eso se queda ahí. Y supongo que todos los residuos que nosotros dejamos no le hacen ningún bien, sean de la procedencia que sea. Porque ¿cuál es el acto incívico o comportamiento que más ves tú en la montaña? Porque sales mucho a la montaña. Yo vi uno que me dejó de piedra, que además se lo dije. En el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, un señor que iba con su mascota bien atada. Hasta ahí, bien. Hace sus deposiciones el perrito y el señor coge una bolsa de plástico y las guarda. Dices, vamos bien. ¿Cuándo cambia el chiste? Cuando coge la bolsa de plástico y hace... y la tira. Y le dije, oiga, para eso no utiliza la bolsa de plástico. Yo es lo más salvaje que he visto en la montaña recientemente y, por desgracia, se suelen ver unos cuantos más. Bueno, pues vamos a ver más situaciones, ¿vale? Vamos a ver, de entre esas malas prácticas que se siguen llevando a cabo en la montaña, hay una que lamentablemente está en auge. Vean esta imagen. Es una... Bueno, como dice el refrán, cada día que amanece el número de tontos crece. Lo vimos en Sevilla, en el puente de, creo que el de Triana, que se llenó de candados. Lo vimos en París. Y ahora... Bueno, ahí estamos viendo esta imagen en el que Alberto Marín nos da a conocer cómo, no sé si es una vía ferrata. Un paso de seguridad, que hay una cadena en una pared, porque seguramente habrá patio ahí, habrá caída, entonces ponen esa cadena. Candados. Y meten los candaditos del amor, estas de las parejas, que la verdad es que, Alberto, ¿dónde lo viste y cómo se te ya nos atiende, ahí está. ¿Cómo se te quedó el cuerpo después de ver semejante aberración? Porque claro, Alberto es guía de montaña y con muchísima frecuencia está en el medio natural.
¿Cuál fue tu reacción, Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues no sé, incredulidad, enfado, el ver que cada día somos más tontos, pues eso, cosas que ahí que no pintan nada. Claro, porque Alberto, es uno, pero puede hacer un efecto llamada. Ese efecto llamada al final pueden pasar a ser decenas de candados. ¿Y esto qué supone allí? Porque al final, bueno, nada. No, o sea, bueno, nada, pues efectivamente el candado está situado en un paso horizontal, no es excesivamente difícil, pero está protegido con una cadena para evitar una caída. Entonces, el primer inconveniente que puede aparecer es que el sitio donde tiene que ir la mano pues esté lleno de candados, o sea, a lo mejor aparece uno o dos y parece que no es la cosa, pero si empieza a cundir el ejemplo, pues ya no tienes dónde agarrarte bien. Y luego, por otro lado, pues que eso produce, pues bueno, le va a meter mucho peso a la cadena. Me suena que en alguno de esos puentes han tenido que quitar las vallas y que han tenido, pero claro, ahí las cosas se han ido de madre. Entiendo que en las montañas esto es más difícil que ocurra, ¿no? Casi tienes que ir de propio con el candado encima. Pero que somos muy tontos, ¿eh? O sea, que como nos dé por una cosa, ahí que vamos todos. Oye, Alberto, ¿y eso es algo que ves con frecuencia? Me refiero a los candados. No, afortunadamente no. Y de hecho yo creo que me enfadé tanto porque me da un poco de horror pensar bueno, pues eso, que el medio natural se puede convertir en un escenario de juego donde trasladar, pues, no sé, todos esos ritos que a veces son muy comunes en las ciudades. No todo vale, y menos en un medio natural que es altamente sensible y que debemos proteger. Tú, además de guía de montaña, eres educador. ¿Cuál es la clave? ¿Qué mensaje hay que lanzar? ¿Cómo podemos educar al personal para que no sucedan este tipo de actos? Esa es muy buena pregunta, ¿eh? Porque yo llevo muchos años dando la monserga y a veces dices, joder, que estos seguro que se han comido alguna charla de educación ambiental por la edad que tienen y siguen siendo igual de cabestros. Bueno, pues yo creo que la clave es tocar la fibra, que no tanto enumerar las no sé cuántas especies que hay en un lugar, sino ser capaces de, cuando salimos al monte, o enamorarnos o que nos hagan enamorarnos, ¿no? del patrimonio natural, no de ese amor que termina en candadicos. Y porque lo que conoces lo valoras y lo que valoras lo proteges. Entonces yo creo que esa es la clave. Conocerlo y valorarlo y sobre todo protegerlo, porque al final es un pulmón más de los nuestros. Alberto, esperemos que no se vuelva a repetir esta imagen y que cuando te entrevistemos sea, pues, por otro motivo mucho más amable. Un abrazo muy fuerte. Bueno, un abrazo para vosotros también. A mí me queda la duda de si el que o la que ha puesto el candado volverá a celebrar su amor allí. Fíjate, igual ya no vuelve a subir. Tendría que volver con una radial o con la llave y quitarlo, porque, como muy bien ha dicho Alberto, solamente se ama lo que se conoce. Entonces, conozcamos cómo debemos comportarnos en nuestra casa, que al fin y al cabo es una de nuestras prolongaciones, la queremos, la defendemos y la cuidamos. Pues ahí queda ese mensaje. Gracias, Mariano, una vez más, por ayudarnos a descubrir tantas cosas y sobre todo esos mensajes para cuidar nuestro patrimonio, nunca mejor dicho.